Hace al menos 3.500 millones de años, la vida empezaba a desarrollarse en una tierra aún hostil. Quizás en una laguna volcánica de agua hirviendo de algún lugar del planeta, nacieron los microbios, por lo que sabemos, los únicos habitantes del universo. Después, evolucionarían unas maravillosas formas de vida que colonizarían cada rincón del planeta en un precario acto de malabarismo, un equilibrio tan frágil que un cambio de unos pocos grados en la temperatura terrestre podría provocar un desastre. Y así sucedió. Hace unos 450 millones de años tuvo lugar la primera gran mortandad. En ese momento, durante un período conocido como el Ordovícico, los continentes se concentraban en el hemisferio sur. Debido a temperaturas tan solo 2 grados más altas que las de hoy en día, los casquetes polares eran casi inexistentes y los océanos unos 600 metros más altos que su nivel actual. Era un mundo muy diferente al de hoy. Los continentes eran inhóspitos, pero en los mares, después de miles de millones de años de vida microscópica simple, aparecieron unas criaturas extraordinarias. Los océanos albergaron el primer paraíso terrenal. La vida florece, prospera y se abre paso en los océanos. Durante el Ordovícico había animales como los trilobites que parecían pequeñas cochinillas. Presentaban un par de ojos grandes, tenían patas y las partes del cuerpo segmentadas y deambulaban por el lecho marino alimentándose de materia orgánica y otros animales más pequeños. También había corales, no iguales a los de hoy en día, sino diferentes. Y existía un grupo de animales denominados crinoideos, a los que llamamos lirios de mar porque parecen plantas, pero en realidad son animales. Están formados por una zona que se adhiere al fondo del mar y un tallo largo que se asemeja a una flor, pero en realidad es el cuerpo del animal. En este primer Edén, a la vez familiar y extraño, las aguas poco profundas estaban repletas de criaturas peculiares. Como estos peces, unos de los primeros peces óseos. Y estos conodontos, que parecen anguilas diminutas. Pero el paraíso de los conodontos no estaba exento de aterradores cazadores, como los cefalópodos, antepasados del pulpo. Son unos depredadores marinos muy desagradables. Si os topáis con una de estas criaturas mientras estáis nadando, os devorará. Y a nadie le haría gracia ser devorado por un calamar. Ahora es todo lo contrario, nosotros nos comemos a los calamares. Durante millones de años, la vida proliferó en las aguas de los continentes. Pero por razones que aún no entendemos, las temperaturas de los océanos disminuyeron 4 grados, lo que provocó una repentina y brutal glaciación. El agua del mar evaporada que llovía sobre la tierra ya no fluía de regreso al mar, sino que se acumulaba en forma de hielo. A medida que aumenta el hielo, el nivel del mar desciende. Por tanto, si vives en un ecosistema marino poco profundo y sufres un periodo de glaciación que comienza a desplazar el agua de los océanos hasta convertirla en hielo terrestre, el área que los animales pueden habitar se reduce considerablemente, y algunos podrían extinguirse. Después de esta primera ola de frío, las temperaturas comenzaron a elevarse nuevamente. El hielo se derritió y el nivel del mar aumentó. Estos drásticos cambios climáticos golpearon a las criaturas que ya estaban bastante debilitadas y que luchaban por aferrarse a la vida. Y el doble efecto de frío y calor desencadenó la primera extinción masiva de la historia de la Tierra. Al final del Ordovícico, el 85% de las especies habían desaparecido.
Pero un puñado de supervivientes resistentes salieron adelante, entre ellos algunos de los primitivos peces óseos, que recorrieron un sendero singular por el árbol de la vida. Algo por lo que deberíamos estarles eternamente agradecidos. Sus descendientes se diversificaron y dieron origen a todos los vertebrados que han existido. Sin ellos, ningún dinosaurio habría caminado sobre la Tierra. Ningún pájaro habría levantado el vuelo. Y ningún mamífero ni reptil habría emergido jamás. Y no habría humanos contando la historia de la vida. Después de esta primera extinción masiva y las que vendrían después, la vida se extendió en miles de millones de formas diferentes. Cada familia, cada grupo, cada especie forma parte de un inmenso árbol en expansión. Siempre hay ganadores en la lotería de la extinción, y sean los que sean, con ellos se produce la siguiente ola. Ahí es donde ocurre el siguiente estallido evolutivo. Entonces, si lo reducimos a lo más simple, en las extinciones que se han producido en el planeta Tierra, los supervivientes son los ganadores y sus descendientes son los que pueblan el siguiente periodo. La desolación de una extinción masiva prepara el terreno para un renacimiento evolutivo. Durante las decenas de millones de años de la catástrofe del Ordovícico, los supervivientes habían dado paso a una nueva era, el Devónico. Se trataba de un mundo completamente nuevo, lleno de nuevas presas y nuevos depredadores. Algunos bastante impresionantes. En el mar lo llamamos la edad de los peces, porque en ese momento los peces habían evolucionado y se estaban diversificando, lo que dio lugar a algunas criaturas inmensas. Uno de los peces más grandes de todos los tiempos es el Dunkleosteus. El Dunkleosteus es el superdepredador de la edad de los peces, situado justo en la cima de la cadena alimentaria. Se cree que nadaba en una búsqueda constante de alimentos lo suficientemente grandes, incluso ejemplares de su propia especie. En el Museo de Historia Natural de París, un molde de yeso de la impresionante mandíbula del Dunkleosteus da fe del poder letal de este gigante del Devónico. Es el arma bien afilada de un cazador temible. El paleontólogo Gaël Clement estudia los placodermos, la gran familia a la que pertenece el Dunkleosteus. Este animal forma parte del grupo denominado placodermos, lo que indica que tienen placas óseas gruesas debajo de la piel. Aquí podemos ver la mandíbula con estas puntas afiladas que no son dientes, porque en esa época los dientes aún no existían. En realidad la mandíbula presentaba esta forma de pinza para poder aplastar y cortar a la presa de la que se iba a alimentar. Y mientras el Dunkleosteus sembraba el pánico en los mares, los continentes se transformaban. Al principio en la Tierra había pequeños organismos y al final de esa época surgieron los bosques. En el Devónico se creó un entorno terrestre más parecido a los paisajes que hemos presenciado en la historia de la humanidad. Se pasó de la nada a los bosques. Los árboles liberaron vapor de agua en el aire y podrían haber desencadenado tormentas épicas sobre los continentes. Los torrentes arrastraron materia vegetal muerta y en descomposición hasta los océanos, asfixiándolos. Los niveles de oxígeno se desplomaron. El enfriamiento global y las perturbaciones volcánicas también podrían haber empeorado la crisis en los océanos.
El sustento de la vida marina escaseaba. Al final, la cadena alimentaria colapsó. Las extinciones del Devónico asfixiaron hasta la muerte a las 3/4 partes de la vida marina del planeta. Pero en la superficie terrestre, los bosques siguieron floreciendo. Cualquier criatura que quisiera sobrevivir al desastre marino tendría que buscar nuevos horizontes, y eso requería alguna innovación anatómica. Una variedad de peces de aletas lobuladas empezó a abrirse paso hacia aguas poco profundas. Si miramos los fósiles con atención, podemos comenzar a ver que los peces de aletas radiadas en realidad presentan distintos huesos, y ese es el linaje de peces que acaba convirtiéndose en anfibios. Con los océanos asfixiándose y la tentadora tierra rebosante de vegetación, el menú tenía que reinventarse. Los peces pioneros como el Tiktaalik, un descendiente del pez óseo que sobrevivió a la primera extinción masiva, ya habían estado experimentando con la vida entre el agua y la tierra. Tenía branquias para respirar en el agua, pero también un pulmón primitivo para respirar aire en la superficie y 4 robustas aletas que luego se convertirían en patas. Para huir de los asfixiantes océanos, el Tiktaalik y su familia, los sarcopterigios, abandonaron los mares y superaron la segunda gran extinción. El mundo nunca volvería a ser el mismo. Comenzó un nuevo capítulo en la historia. Y una vez más, en la carrera de la vida, los ganadores dieron origen a nuevas ramas en el árbol evolutivo.